Bueno, es tiempo de comprobar los teléfonos, que los tengamos apagados, en silencio, para no interrumpir, si no yo me despisto. Y vosotros me imagino que también. Muy bien, pues me imagino que muchas veces os habréis encontrado con la situación que os voy a comentar. Tenéis claro cómo hay que enfrentar una determinada situación y enfrentar alguna decisión que haya que tomar o cómo hay que hacer alguna cosa, y probablemente pues en el trabajo con vuestros jefes, o a veces puede pasar en el matrimonio también con diferentes visiones, o hijos con vuestros padres. Viene la otra persona y te plantea que eso hay que hacerlo de otra manera, que hay otra forma de hacer las cosas, y a veces se puede producir una especie de conflicto, ¿no? Se nos rompen los esquemas de cómo nosotros teníamos previsto cómo eran las cosas, cómo había que hacerlo, y surge esto, surge a veces un pequeñito conflicto. No sé si os ha pasado también en vuestra relación con Dios. ¿Alguna vez os ha pasado que creíais que las cosas había que hacerlas de una determinada manera y habéis visto que Dios os lleva por otra? Hay circunstancias en la vida, a lo mejor lo estáis pasando ahora, por las que dices, yo no me esperaba esto tendría que ser de otra manera, y no lo entendéis. ¿Os ha pasado esto? A veces con cosas en las que pensamos y que vemos que Dios opina otra cosa. ¿Qué hacemos en estos casos? Obedecer, ¿no? Y ya está, ya se acabó el mensaje. Sabemos, compartimos la gran mayoría que Dios tiene la última palabra, hay que obedecerlo, pero si somos realistas, a veces no es tan fácil. A veces nos cuesta y a veces la obediencia también tiene sus obstáculos y tiene sus implicaciones. Y justo hoy vamos a ver que en esta escena, que es la escena en la que Jesús se bautiza, hay un pequeñito conflicto y vamos a aprender de él. Vamos a ver tres cosas, tres implicaciones que tiene la obediencia. Como sabéis, el mensaje de hoy es Mateo 3, esta es la escena, capítulo 3, versículos del 13 al 17, como decía Abel. Así que vamos a leerlo rápidamente. Si os situáis y cogéis vuestras Biblias, en Mateo 3, versículos del 13 al 17. Dice así en la nueva versión internacional, que Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan le bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú eres el que viene a mí», objetó. «Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo», le contestó Jesús. Entonces Juan consintió, y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Vamos a ver en primer lugar que obedecer a Dios a veces va a suponer renunciar a nuestra perspectiva, no siempre, pero muchas veces va a suponer esto. Jesús aproximadamente en esta escena tendría sobre 30 años. Él vivía en Galilea, muy al norte. ¿Recordáis? Cuando volvió de Egipto, Dios le dijo a José y a María, tenéis que volver otra vez, e iban a ir a la tierra de Judea, que era precisamente donde estaba Juan. Pero en parte por miedo, porque allí estaba gobernando el hijo de Herodes, Arquelao, él decide ir arriba, en parte también por una profecía que decía que Jesús que tendría que venir de Nazaret, nazareno. Así que vemos que Jesús pasó toda su infancia, su adolescencia y probablemente su juventud en esa parte del norte, y cuando tiene 30 años decide bajar. Recordad que estamos antes de que Jesús comience su ministerio, aún no lo ha empezado, y por lo tanto Juan estaba más al sur, en toda esa parte del desierto de Judea, que estaba muy cerquita de Jerusalén, y Dios le había preparado para fortalecerse allí durante su juventud hasta que llegara el momento donde, como nos decía Abel la semana pasada, tenía que preparar el camino para que viniera Jesús. ¿En qué consistía preparar el camino? Empezaba el Evangelio, una noticia diferente, nueva, viene un Salvador. Recordad que las personas que vivían en aquella época estaban dominadas por otros de fuera, por los romanos. Entonces las personas sí que clamaban por un Salvador, querían a alguien, un Mesías, que los liberara del pueblo, del pueblo romano en esa ocasión, de todos ese aparato político que los estaba dominando. Esta era la visión del pueblo. Ahora, el pueblo no entendía que realmente de donde los iba a salvar el Señor no era tanto de cosas de fuera,
sino de lo que viene de dentro. ¿Y cuál era el mensaje que Dios le había dicho a Juan el Bautista que predicara? Los cielos se han acercado, el reino de los cielos, y viene un Salvador, pero el obstáculo no es lo de fuera, es lo de dentro. Somos nosotros los que nos tenemos que volver a Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador, que no, hemos desobedecido, que nos hemos apartado de Dios. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo simbolizaba esto? Esto también era algo nuevo, un bautismo, una representación. Juan el Bautista bautizaba en agua, como era un símbolo, y la gente cuando iba al bautismo, ¿qué hacía? Confesaba sus pecados. Iba allí y decía, yo confieso, se bautizaban, el agua como un símbolo de purificación, y lo hacían así. Este es el contexto en el que nos encontramos y que estaba desarrollando Juan en obediencia a Dios. Ahora, cuando viene Jesús y lo ve venir, ¿cuál creéis que sería el razonamiento de Juan? Ahí viene uno del que yo estoy hablando, que este es el que tiene la verdadera autoridad. Este es de quien yo estaba simbolizando esto que estoy haciendo, el que realmente yo le he allanado el camino, y él va a ser ahora el que va a bautizar. Él me va a relevar a mí, yo ahora voy a descansar y él va a ser el que me va a tomar el mando. ¿Es lo que ocurre? No. Jesús viene para que lo bautice Juan. El razonamiento de Juan no casaba nada con lo que después Jesús le pide. ¿Y cuál es su reacción? Vamos a ver, versículo 14. Dice que Juan trata de disuadirlo. Dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y eres tú realmente el que viene a mí, a que yo lo bautice? Probablemente, el texto no nos lo dice, pero allí habría más personas. Estaba Jesús, estaba Juan, y vemos a Juan intentando disuadir a Jesús, intentando convencerlo, oponiéndosele. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, no le cuadraba. ¿Qué nos dice esto de Juan? En primer lugar, que Juan tenía una imagen correcta de Jesús. Juan sabía que Jesús no se tenía que bautizar. La gente, cuando venía a bautizarse, confesaba sus pecados. Jesús, ¿qué tenía que confesar? Si Jesús era precisamente ese Dios encarnado que después caminó sin haber desobedecido nada. Jesús, en teoría, no tenía que bautizarse. Y por otro lado, también Juan tenía una imagen correcta de lo que era el bautismo. Si lo pensamos, Juan veía a Jesús, veía el bautismo y decía, no, el bautismo representa esto, el que la gente confiese sus pecados, el que la gente se vuelva a Dios, se arrepienta, como decía Abel la semana pasada. Y no lo veía, no tenía sentido para él. Yo no sé si alguna vez te has encontrado en una situación en la que también ves lo que tienes alrededor de cómo Dios está trabajando en tu vida, no le ves sentido, no le ves razonamiento a lo que realmente Dios está haciendo. ¿Te ha ocurrido esto? ¿Estás viviendo esto probablemente ahora en alguna situación que no le ves sentido y aún así ves que Dios permite ciertas cosas o tiene cierta opinión sobre algunos temas controvertidos? Pues vamos a ver que hay otros sitios en la Escritura donde nos encontramos una situación bastante parecida. Vamos a verlo en unos capítulos más tarde, cuando Jesús, finalizando su ministerio, empieza a hablar de su muerte y de que va a tener que ser entregado, arrestado y de que va a morir. Hay una persona que se levanta y le dice, de eso nada, tú no te vas a entregar, tú no vas a ser entregado. ¿Recordáis quién fue? Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, no estás viendo esto desde las cosas de Dios, tal con el propósito que Dios tenía. Hoy lo entendemos mucho mejor, pero Pedro no lo estaba viendo desde el punto de vista de Dios, lo estaba viendo desde un punto de vista humano, desde el plano humano. Le dice, lo estás viendo pensando en cosas de los hombres, pero no desde el punto de vista de Dios. Hay otro texto que encontré en la Escritura que también genera una situación que vamos a decir diferente a lo que podríamos entender que puede pensar Dios. Por ejemplo, la escena en la que Sansón decide casarse con una mujer filistea, una mujer que no era de su pueblo. ¿Recordáis cuál fue la reacción de los padres? Los padres decían, pero ¿por qué no buscas una mujer de tu pueblo? Esto es lo que Dios quiere. Tenían la vista puesta ahí, pero ¿qué se nos dice después en el texto? Que Dios tenía un propósito para eso. A veces Dios hace cosas de forma diferente a la que nosotros creemos. Y este es el punto de vista que aporta aquí Juan. Juan no se le condena por esto. Él lo ve desde un punto de vista lógico, podríamos decir.
Dice, tú no te tienes que bautizar, ¿cómo lo vas a hacer? Pero Dios tenía un propósito al hacer este acto. Y a veces nos puede pasar lo que yo he puesto ahí como título, que es que para obedecer a Dios hay momentos donde vamos a tener que renunciar a nuestra perspectiva y confiar por amor en que Dios tiene propósitos, en que Dios va a utilizar cosas que nosotros no vamos a entender, pero que Él sí que entiende. Así que esta es la primera implicación que tiene muchas veces nuestra obediencia a Dios. Vamos a ver, en segundo lugar, que obedecer va a requerir, en ocasiones, renunciar a nuestro estatus. Fijaos lo que dice Jesús en el versículo 15. Dice, hagámoslo, como te digo, deja que me bautice, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Aquí Jesús contesta que la razón de bautizarse es para hacer lo que es justo. Tuve que pensar bien qué significaba esto, porque desde el punto de vista que lo veía yo lo veía al revés. Yo decía, realmente no es justo que Jesús se bautice. Es todo lo contrario, es injusto, porque Él realmente no falló, no tendría que pasar por eso. Por eso os lancé la pregunta en el WhatsApp para ver cómo interpretabais vosotros esto de que era necesario hacerlo justo. El concepto de justicia es un concepto muy completo que se puede ver desde diferentes enfoques. Yo lo estaba viendo desde el enfoque incorrecto con respecto a este texto. Yo normalmente, no sé vosotros, pero yo entiendo la justicia como que cada cual lleve lo que se merece, ¿no? Por ejemplo, voy a poneros una escena que nos ha ocurrido a los que tenemos hermanos muchas veces, que es que uno juega con los juguetes y se acerca a la hora de cenar y viene mamá y dice, venga, a recoger los juguetes que hay que cenar, venga chicos, poneros a recogerlos. Y nos manda a recoger a los dos los juguetes y digo yo, pero es que yo no he jugado con los juguetes, yo no tendría que recoger eso. El que ha jugado con los juguetes es el que los tiene que recoger. El que no ha jugado con los juguetes no debería de recoger los juguetes. Este es el concepto de justicia que a veces tenemos, ¿no? Tú dices, no es justo que yo tenga que recoger los juguetes, pero claro, si lo vemos desde este punto de vista es así. El que ha jugado, que lo recoja. Es decir, el que hace una cosa, que pague esa cosa. Aquí el concepto de justicia es un concepto diferente. Lo estamos viendo desde otra óptica. Es un concepto de justicia que tiene más que ver con la obediencia. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad que tiene normas de todo tipo. Si vemos una persona que constantemente está cumpliendo las normas, una persona que nunca rebasa los límites de velocidad, una persona que paga todos sus impuestos como los tiene que pagar, una persona que cuando el semáforo está en rojo nunca cruza, normalmente interpretamos que es una persona justa, ¿no? Una persona que no ha infringido la ley, que no la infringe, por tanto es una persona justa, una persona que sigue las normas. Si vemos esto desde el plano de Dios, que su ley es muchísimo más alta que la ley que conocemos, que es imperfecta, que representa su carácter, la ley de Dios, todo aquel que la cumple se puede decir que es una persona justa. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Por qué se bautiza? Otra forma de decirlo es porque esto es lo que Dios requiere. Todo lo que hagamos, todo lo que hizo Jesús, que iba en consonancia a lo que Dios quiere, eso es hacer justicia. En el momento en que Jesús hiciera algo que va en contra de lo que Dios demanda, entonces ahí se produciría una injusticia. ¿Entendéis el concepto así de justicia? Por eso dice Jesús, aquí es necesario hacer lo que es justo. O dicho de otra manera, voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Lo que Dios quiere que haga. Esta era la demanda de Dios y Él la cumple porque Él fue perfectamente justo. ¿Cuál podría ser el propósito de que Jesús se bautizara en esta situación? El texto no nos lo dice. Yo encontré dos que creo que tienen consistencia, pero bueno, puede haber alguno más. El primero que entiendo es que con esto autoriza el mensaje de Juan. Imaginaos que Juan el Bautista empieza a predicar una cosa, está en un sitio, en una parte de Judea. Jesús, de repente, antes de empezar su ministerio, empieza en otra. Y los discípulos de ambos dirían, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A uno? ¿A otro? Estos dos se pusieron de acuerdo. Y en cambio, cuando están juntos y Jesús se bautiza allí, es como hacer ver hacia afuera que realmente eso tenía autoridad, que él estaba a favor de eso y decía que sí al mensaje que estaba predicando Juan.
Este es uno de los propósitos que pude ver en que Jesús se bautizara. Pero el más importante, y es este segundo, es el de dar ejemplo. ¿Cuántas veces vemos a Jesús que hace cosas para dar ejemplo sin tener por qué hacerlas, para que sus discípulos entiendan y vean después cómo tienen que hacer ellos eso? ¿Recordáis, por ejemplo, la escena en la que cuando llegan al aposento alto y todos con los pies embarrados, Jesús coge una tinaja, coge una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos? ¿Recordáis esa escena? ¿Por qué lo hace? Para dar ejemplo. Después se lo explica. Les dice, esto es para que veáis lo que después tenéis que hacer vosotros. Le da autoridad esa enseñanza. Si nosotros nos comportáramos así como hizo él, como nuestro maestro, realmente dando ejemplo, mucha gente hoy, incluso que no es creyente, que no identifica a Jesús como Dios, tiene una imagen de Jesús como un gran maestro precisamente por su forma de enseñar, dando ejemplo. Y ni siquiera esta es la parte más importante, porque lo más importante es que Jesús, al hacer esto, realmente se humilla. Jesús nace en un pesebre. Dios decide voluntariamente nacer en un pesebre, nacer muy vulnerable, convivir con nosotros, hacer actos como este, de meterse debajo de las aguas, bautizarse, sin tener por qué, ocupando el lugar de aquellos que sí que habían desobedecido. Pero no solo esto, sino que después Jesús va a ser obediente hasta la muerte, porque había un propósito, que era salvarnos. Y hay una humillación tremenda en cargar con todo el mal que él no tendría que haber cargado. Jesús no tenía que haber cargado con ningún mal, teníamos que haber cargado nosotros, pero por amor cargó. Y este es un símbolo, este bautismo en el que él ocupa ese lugar y después lo va a ocupar en la cruz de forma verdadera, muriendo por cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a humillarnos cuando Dios así lo requiere? Nos importa mucho a veces la imagen que otros tienen de nosotros, y cuando a lo mejor hay que humillarse por obediencia al Señor, por amor al Señor, ¿cuánto estamos dispuestos a hacerlo? Pues aquí encontramos que nuestro Salvador, siendo Dios, se humilló, y esto es un ejemplo para nosotros, que en obediencia a Dios a veces hay que renunciar a nuestro propio estatus, a lo que otros piensan de nosotros. Muy bien, y entramos en el último punto, que ya no se va a tratar de renunciar, sino que la obediencia a Dios supone generar gozo. Lo he titulado así. Vamos a ver versículos 16 y 17. Ya Jesús se ha bautizado y dice así: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y aquí la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aporta el Evangelio de Lucas, que dice que en este momento en el que Jesús se estaba bautizando, estaba orando también. Él estaba orando cuando sucedió esto. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Una escena sobrenatural. Es una escena que probablemente solo vieron Juan y Jesús. No lo sabemos a ciencia cierta, a lo mejor los demás también lo vieron. Pero había un propósito en esa escena de dar confirmación a Juan de que realmente sobre quien reposara el Espíritu, ese iba a ser el elegido. Era una especie de confirmación, algo que Dios le había transmitido, y por tanto aquí había un propósito para que esto sucediese de esta manera. Nos decía Daniel hace 2 semanas, no sé si lo recuerdas, que ahora el concepto de Trinidad es un concepto que no tenemos a lo mejor bien asumido o no se conoce tanto, pero es que realmente el concepto de Trinidad es un concepto que cuesta un poquito entender. Yo creo que si somos realistas a veces tenemos que aceptar que eso de que sea un Dios en 3 personas es un concepto que a veces ni siquiera en la propia Escritura viene definido así, sino que a veces lo interpretamos en función de cómo vemos, cómo se interpreta, cómo aparecen en las diferentes escenas. Y aquí es una de las pocas escenas donde aparece esta Trinidad, donde aparece Dios Padre hablando desde el cielo, donde aparece Jesús y donde aparece ese Espíritu también que se posa sobre Jesús como una paloma. Vemos la Trinidad aquí. Era importante que el Espíritu reposara como una confirmación de una profecía y también como una señal hacia Juan.
Alguien puede pensar que cuando aquí bautizamos, que seguimos haciéndolo, bautismo de agua, también ese es el momento en el que el Espíritu, que como sabemos que viene a vivir en la vida de cada creyente, pero si lo viéramos solo con este texto podríamos pensarlo así, pero en los demás textos de la Escritura nos dicen que no. No es ahí donde el Espíritu empieza a vivir en la vida del creyente. No tiene tanto que ver con este bautismo de agua, que es un símbolo, sino más bien con la figura de Jesús. Jesús es el que bautiza con el Espíritu, no es el símbolo del agua. Por lo tanto, vemos que no es en este momento exactamente donde el Espíritu empieza a vivir en la vida del creyente. Esto es algo que fue puntual y fue así de forma excepcional porque estaba así predefinido. ¿Por qué baja el Espíritu como una paloma? Pues la Biblia no nos lo dice. Y aquí hay interpretaciones de todo tipo. He encontrado algunas que me pueden casar más, otras menos. Yo os planteo algunas de las que he encontrado y después vosotros estudiáis y veis cuál os puede casar más. Hay quien dice que, ¿recordáis en Génesis cuando dice que el Espíritu de Dios se movía por el agua? Pues hay quien dice que la paloma representa al Espíritu moviéndose. Entonces, esta sería una razón. Hay quien dice también que el bautismo de alguna forma está relacionado con el diluvio. ¿Sabéis lo que había pasado en el diluvio? Que Noé había enviado una paloma y había enviado una, después envió otra y después llegó con esa especie de ramita y eso representa un nuevo pacto y eso es el bautismo representado en el diluvio, ese nuevo pacto de Dios y su Espíritu. Otros dicen que en el paganismo, en la época en la que vivía Jesús, se relacionaba muchas veces al espíritu, a la parte divina con las palomas. Entonces esto era algo bastante conocido en la época y por lo tanto al ver una paloma, pues que probablemente ya Juan interpretó que se refería al espíritu. Yo me inclino más con esta última, que representa a la paloma con la pureza. ¿Os recordáis ese versículo que va a decir un poquito más adelante, que dice, sed astutos como serpientes, pero suaves como palomas? Pues la paloma representando ese carácter de Jesús, del Espíritu, de puro, de pureza, de sencillez, algo que caracterizó a Jesús durante toda su vida. Yo me identifico más que la paloma quizá bajó pues en esa forma, el Espíritu en la forma de paloma, representando esto. Y tiene algo que ver con el versículo siguiente, que es con el que vamos a acabar, con el versículo 17, en la que se oye la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esa es la versión Reina Valera, y aquí dice, con el cual me siento muy complacido. Fijaos que aquí se utilizan dos conceptos que son parecidos pero diferentes. Uno es el amor y otro es la satisfacción, o vamos a decirlo, a veces lo conocemos mejor como el gozo. Aparece en otras versiones contentamiento. Es diferente porque el amor de Dios es incondicional. Dios ama a Jesús de forma incondicional. Dios nos ama a nosotros de forma incondicional también. Da igual que hagamos mejor o peor las cosas, Dios no nos ama más o menos por cómo hagamos las cosas. Como un padre que quiere a un hijo, el amor de Dios es incondicional, no depende de cómo hagamos las cosas. Por el contrario, el gozo, la satisfacción, sí que tenemos referencias a que eso puede no ser así. Dios no está satisfecho de forma incondicional con nosotros. Sí, cuando tomamos decisiones que lo honran, que le dan gloria a Él, eso genera gozo, genera satisfacción, pero cuando nosotros hacemos cosas que suponen darle la espalda a Dios, vivir de forma en contra de lo que el Señor quiere, no situando a Jesús y al Señor en el lugar que le corresponde en nuestra vida, entonces sí que hay referencias de que la satisfacción de Dios se entristece. Por eso hay este versículo en Efesios que dice, no entristezcáis al Espíritu. Y hay algún otro que dice, no apaguéis al Espíritu. Porque sí que cuando hacemos cosas que al Señor no le gustan, que van en contra de lo que Él quiere, entonces sí que apagamos el Espíritu. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? ¿Hizo alguna vez Jesús algo que fuera en contra de lo que Dios quería? No, en Jesús sí que vemos la referencia de que hay un amor incondicional al 100%, pero también hay una satisfacción, un gozo al 100%. Obedecer a Dios trae gozo.
Vamos a quedarnos con esto en este punto. Obedecer a Dios trae gozo. Cuando obedecemos a Dios como un gesto de amor, de gratitud, como un gesto de reconocer que estamos arrepentidos, trae gozo al corazón del Señor. Y vamos a concluir con esto, porque la obediencia realmente ya sabemos que nunca tuvo un papel de salvarnos a nosotros. Nunca por obedecer más nos vamos a poder redimir, nos vamos a poder justificar delante de Dios. Está muy lejos de que lo podamos hacer. Por eso Jesús, siendo Dios, vino a este mundo a pagar por nosotros. Pero si vamos un paso más allá, un fruto del arrepentimiento, como decía Abel exponiendo el domingo pasado, sí que es la obediencia. La obediencia como discípulos queriendo satisfacer el corazón de Dios, valorando lo que realmente Él hizo por nosotros. Y nos vamos a encontrar con luchas para hacer esto, como discípulos del Señor. Así que voy a dejaros algunas preguntas con estos 3 temas que vimos. En primer lugar, cuando es necesario renunciar a nuestra perspectiva, a la parte que entendemos, os pregunto, ¿estás haciendo o está haciendo algo Dios en tu vida que no estás entendiendo en este momento? ¿Hay algún tema en el que tú piensas de una manera, pero cuando te acercas a la palabra ves que es de otro? ¿O cosas extraordinarias que crees que el Señor está haciendo? ¿Qué prevalece ahí? ¿Hay lucha en nuestro corazón cuando pasa esto? En segundo lugar, cuando se trata de nuestro estatus, de lo que piensan los demás de nosotros, ¿hay alguna situación en la que obedecer a Dios suponga humillarte de alguna manera o renunciar a tu estatus delante de los demás? ¿Qué te importa más? ¿Tienes luchas a veces con esto? ¿Te inspira ver cómo reaccionó Jesús aquí? ¿Es una inspiración para ti, por lo que hizo por ti, por lo que hace siendo nuestro Maestro? Y en tercer lugar, con respecto al gozo, puede que haya falta de gozo en tu vida por estar viviendo alejado de Dios. Puede que haya falta de gozo, de un contentamiento, de una satisfacción plena, por estar viviendo una vida a lo mejor haciendo cosas que sabes que a Dios no le gustan, que estás alejado de Él. ¿Cómo influye en ti y en mí que Jesús haya obedecido hasta la muerte y haya muerto por nosotros? ¿Cómo influye eso en nosotros? ¿Nos lleva y nos inspira a obedecer más, a vivir como discípulos? ¿O por el contrario no le damos importancia a esto o no lo creemos? Pues que esta semana, en las luchas que tenemos en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios o en nuestra soltería, con los niños o con nuestras familias, aprendamos a vivir una vida obedeciendo al Señor, con la lucha que tiene, pero descansando en Él también. Vamos a orar. Gracias por tu amor hacia nosotros, increíble, no lo llegamos a entender y te pido de forma especial que nos ayudes a entenderlo, pero también que nos ayudes a valorarlo. Ayúdanos a ser tus discípulos, a obedecerte con una buena motivación, a fijarnos en tu ejemplo, en lo que tú has hecho en este acto específico, ese bautismo en el que tú no tenías que estar, que representa también ese lugar que tú has ocupado por cada uno de nosotros. Ayúdanos de verdad en esta semana, desde que nos levantamos por la mañana, en nuestros trabajos, a fijarnos en ti, a aprender de ti, a recibir inspiración y fuerzas de ti y a plantearnos tomarte en serio y realmente mostrarle al mundo que estamos arrepentidos, que queremos vivir cerca de tu corazón y que tú eres importante para nosotros. Así que ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.